¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los conocidos de Jesús? ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? Hoy lo vamos a saber. Hermanos, este saco que tengo tenía como 3 años que no me lo ponía. 3 o 4 años, más. Y no me cerraba, y véalo. Vea cómo estoy ahora. Vea. Esto lo compré cuando este saco lo compré como en el 2001, más o menos. No, ¿cómo que en el 2000? 1992 para allá. Eso hace bastante. Estaba recién ordenado, ministro. Y mírelo cómo estoy. Ahora, hay ventajas y desventajas. Uno es que me dicen, y así lo están tratando en la iglesia, por Dios. Flaco, ¿no? ¿Qué pasó? Y otros hermanos otros contentos. No, qué bien que estás así. O sea, hay ventajas y desventajas. Muy bien. Vamos a tomar el texto. Mire, la predicación de hoy va a ser muy bonita. Y lo que les ha dicho el hermano Laguna sobre las finanzas, aquí lo vamos a descubrir entre nosotros. Vamos a mirar quiénes son conocidos de Jesús, quiénes son de verdad discípulos de Jesús y quiénes son solamente creyentes. Conocidos, creyentes o discípulos. Si son conocidos de Jesús, dicen, no, eso que el hermano dijo, esa carga de finanzas va a ser terrible. Conocidos de Jesús. Si son creyentes en Jesús, dicen, hombre, un momentico. Yo no vine a dar, fue que me dieran. Los creyentes son los que reciben milagros y ayuda de Jesús. ¿Y quiénes son los discípulos? Los que lo dan todo, los que entregan su vida por Jesús, los que lo dan, ¿ve? Esa es la diferencia. El conocido de Jesús, el que conoce a Jesús, es indiferente, le da lo mismo. No, pues ¿qué me interesa a mí? Que falte o no falte. Yo simplemente conozco a Jesús. Sé que hablan de Jesús y lo he escuchado y sé que por ahí existe alguien que se llama Jesús. Y lo confunden con uno o con otro. Muchas veces confunden a Jesús. El creyente dice, no, yo estoy en la iglesia es para que Jesús hoy me haga el milagro. Y si Jesús lo voy a poner a prueba, este dolor que tengo aquí, y si no me hace el milagro, mejor me voy para donde esté Jesús, porque veo que en esa iglesia no está porque no hubo milagros. O sea, no hubo prosperidad, no hubo bendición, no hubo lo que yo estaba pidiendo. El creyente es el que pide. Y el discípulo es el que da. Pero como yo lo estoy hablando así, y ya me acuerdo ahorita de Baltasar, que me decía, predicaste 3 veces. Me dice, qué bonito, pero predicaste 3 veces. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo que 3 veces? Sí, porque repetiste 3 veces el sermón. Entonces ya no quiero repetir. Pero vamos a la prueba. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Dice el texto que leímos en Juan. Dice, al terminar el Evangelio, en el 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿A quién Dios le esté pidiendo que dé frutos? ¿A los conocidos de Jesús, a los creyentes o a los discípulos? Voy otra vez a repetir. Dice Jesús, dice el Evangelio, en Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ya les dije que habían 3 clases de personas en la vida. Unos que conocen a Jesús, otros que creen en Jesús y otros que son discípulos de Jesús. ¿A quiénes se refiere cuando dice Jesús que glorifiquen al Padre y que den mucho fruto? ¿A los conocidos, a los creyentes o a los discípulos? A los discípulos. Porque dice, para que seáis así mis discípulos, ustedes deben dar mucho fruto y glorificar a mi Padre. 2 cosas hace el discípulo.
da gloria a Dios, glorifica al Padre y produce muchos frutos. Eso lo hacen los discípulos. ¿Por qué? Porque ya llega a un alto nivel o a un alto grado de pertenencia al cuerpo de Cristo. ¿Qué hacen los primeros? Los primeros son simplemente conocidos de Jesús. Vamos a describir a los primeros, a ver si tú haces parte de uno de esos. Conocido de Jesús es como Zaqueo. Dice la palabra que en Lucas 9:3 dice, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, simplemente verlo. Procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verla, porque había de pasar por allí. ¿Para qué fue que hizo todo ese esfuerzo el pobre Zaqueo? Para verlo nada más, para conocerlo. Y la gente hace lo que sea con tal de conocer a Jesús. Dicen, mire, allí en aquel árbol se presentó el rostro de Jesús. Y la gente agarra a correr para allá. Y va al árbol a ver dónde está el rostro de Jesús, porque quieren conocer a Jesús. Quieren ver a Jesús. Mire, llegó un pastor. Y ese sí habla de verdad. No como los que están aquí viejos, achilados, cansados, sin ilusiones. Ese sí habla de Jesús. Y la gente se va corriendo para ver dónde está Jesús. Quieren ver a Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús. Los griegos, dice en Juan 12:20, entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con ocasión de la fiesta, ¿a qué habían ido? A darle culto a Dios, porque había una fiesta. Se encontraban algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Ve? Otras personas queriendo conocerlo, queriendo verlo, como cuando ustedes van a ver un artista, o nosotros los que vamos o a ver fútbol, o si dicen que aquí llegó el ídolo de musical, o el ídolo deportivo, o cualquier arte que tenga, nosotros acudimos, o un político, vamos a verlo, a ver cómo es. Así querían ver a Jesús. Nicodemo hizo precisamente lo mismo. Fue de noche a ver a Jesús. Imagínense, ¿ustedes creen que este personaje, a quien les voy a nombrar, era un creyente de Jesús? ¿O era un discípulo de Jesús? No. Ese que les voy a nombrar, apenas les diga el nombre, es simplemente alguien que quería conocer a Jesús. Dice en Lucas 9:7, oyó de todas las cosas que Jesús hacía y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Ve? Todo eso hacía que le causara admiración a las personas. Unos que resucitó Elías, unos que Elías ha aparecido, otros que Juan el Bautista ha resucitado, otros que alguno de los profetas está aquí entre nosotros. Ve, conocerlo, curiosidad. Y dijo el personaje, Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alguno de ustedes siente en su corazón, anhela en su vida y le pide a Dios que le muestre a Jesús, que por favor pueda ver los signos divinos de Jesús, pues simplemente está siendo como Herodes, que nunca se convirtió, o los griegos. El que quiera ver a Jesús y ver los signos de Jesús es simplemente alguien que quiere conocer a Jesús. Y conocer a Jesús está en el primer nivel de una persona que quiera ser de verdad cristiano. No es tan meritorio
Alguien que diga, yo conozco la Biblia de memoria. Yo sé predicar de Cristo. Yo sé hablar de Él. Yo conozco, yo entiendo la palabra. No está ni en nada. Está luciéndose nada más. Pero no está en ningún nivel valioso en la vida de Jesús o con Jesús. Ese es el primer nivel, conocer a Jesús. El segundo nivel es creer en Jesús. Siquiera el conocido de Jesús va y no le pide nada. Pero el que cree en Jesús, pirigüeño, pide más que un gato en un machacadero de carne. Dicen en Colombia, machucadero de carne, donde están picando carne está el gato, miau, miau, miau. Pide más que una oveja con hambre. Ámame, quiérame, bendíceme. Claro. Y yo creo que porque soy creyente ya soy muy cristiano. No, el creyente pide y pide y pide. Y va a la iglesia a pedir. Y ora para pedir. Me duele aquí. Me falta allá. Siento esto, me hicieron aquello. ¿Por qué a mí y no al vecino que se porta más mal que yo? Vivimos así. El creyente es ese. ¿Quiénes eran los creyentes? Y dice que hay discípulos que eran creyentes. Es increíble. Hay discípulos que ya son discípulos de Jesús y hasta ahora son creyentes. Dice, los discípulos en las bodas de Caná. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Eran discípulos y hasta ahora estaban en la etapa de creyentes. ¿Por qué creyeron en él? Porque se metieron una borrachera tremenda. Claro, en la boda de Caná le dio el mejor vino. No estaba tan bueno al principio. Y dice el mismo, en la boda de Caná, dice el mismo, los invitados, dice, oiga, qué bueno, le felicitaron al novio, le dijeron, oiga, mire, tenemos la costumbre que aquí hacen es lo contrario. Los que hacen la fiesta, primero dan el buen vino. Y ya cuando uno está medio entonado, medio borrachito, le dan el peor vino. Dice, pero a ti te felicito, tú has hecho lo contrario. Tú nos has dado buen vino al principio, porque es como todas las fiestas, pero ahora nos has dado el mejor. Y los discípulos dijeron, gloria a Dios. Con este maestro así, sí que vale ir. Me gustaría, lástima que se fue Oscar. Pastor, pero dígame la verdad, tú que dices siempre la verdad. ¿Jesucristo convirtió el agua en vino o simplemente fue jugo de uva como lo que nos dan en la iglesia? Y le digo yo, no, Osquitar, fue vino de verdad. ¡Ah! ¿Sí ven? Ve que Jesús sí tomó vino y ve que todos tomaron vino, entonces ¿por qué dicen que no podemos tomar vino? Saca la conclusión. La misma conclusión sacaron los discípulos, creyentes. Creyeron en Jesús porque les iba a ir muy bien. Eso fue en las bodas de Caná. ¿Qué es creer en Él? Mire, creer, encontré tantas cosas que uno busca etimológicamente. Creer viene de la palabra kert, que significa corazón, y de, que significa poner. O sea, el que quiere conocer a Jesús simplemente lo va a ver externamente. Pero el creyente ya pone el corazón en Jesús. Ya Jesús me conviene ser amigo de Jesús. Me conviene saber ciertas oraciones de Jesús. Porque Él dice que todo lo que pida en su nombre, Él me lo va a socorrer. Entonces yo puedo pedir que me sane a mi mamá, a mi familia, a mi hermano, a mi tío.
que me dé prosperidad, que me quite al enemigo ese que tengo, que me está persiguiendo y yo lo quiero que me lo quite y Él me lo quita porque todo lo que pido en su nombre Él me lo va a conceder. Creyente, ¿sí ve? Me va bien con Jesús, ya le entrego el corazón a Jesús. El creyente es el que le entrega el corazón a Jesús. El creyente ya está en un segundo nivel. Creyente también fue en Marcos 9:23, cuando el padre de familia trajo a una persona que estaba endemoniada. Y el papá lo trajo a los discípulos. Y los discípulos no fueron capaces. Dice, Señor, es que hemos traigo a mi hijo que tiene un espíritu mudo y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Eran discípulos, pero no pudieron. Jesús le dijo, Él le dijo, si tú puedes. Entonces dice Jesús, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Ve? El que cree, se le hace posible los milagros. ¿Tú quieres vivir sano? Crea en el milagro. ¿Tú quieres tener dinero, sacarse la lotería? Crea en ese milagro. ¿Tú quieres tener una mujer bonita a su lado? Crea en ese milagro. ¿Quieres tener un hombre guapo a su lado? Crea en ese milagro. Porque todo lo que tú crees, el Señor lo va a conceder. Porque después que tú crees, la va a ver bonita. O lo va a ver bonito, hermoso. Porque tú crees, claro. Claro, lo va a ver. Y te cambia la imagen. Dices, no, la veía tan distinta y ahora sí la veo bien hermosa. Yo pensaba que no alcanzaba con $5,000 al mes. Y ahora sí puedo. Y ahora que el hermano dijo que tenía que dar 500 de diezmos. Y vea que sí puedo, ahora sí creo. ¿Ve? El creyente lo puede todo. Dice el Señor, ¿cómo que sí crees? ¿Cómo que sí puedo? Claro que sí puedo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, sí creo. Señor, pero se acordó, Señor, pero ayúdeme a creer. Creo, ayúdeme en mi credulidad, pero ayúdeme, Señor, a creer. Y el Señor dice que manda al Espíritu Santo para que creamos. Amén. Entonces, creyeron en Jesús. Y en Juan 1:2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. O sea que un creyente ya es un hijo de Dios. Herodes no alcanzó ese nivel. Zaqueo sí lo alcanzó, porque Jesús le dijo, hoy quiero posar en tu casa, y lo trajo, y Zaqueo se convirtió y creyó en Jesús. El primero quería conocerlo, luego creyó y se convirtió. Dicen que muchos griegos creyeron en Jesús. Puede ser que estos que querían ver a Jesús se convirtieron. Nicodemo fue el que lo enterró, creyó en Jesús, o sea, llegó a ser creyente. Los primeros discípulos que querían ver a Jesús también, ¿dónde vives? Dijo Jesús, ven y lo verás. Ellos también llegaron a ser creyentes. Toda esa gente llegó a ser creyente. Ahora, lo que yo les quiero decir aquí es que no todos en el mundo van a ser simplemente personas que quieran saber de Jesús. Porque de entre esos que quieren saber de Jesús, algunos llegan a ser creyentes. Y los que llegan a ser creyentes son personas salvas. Se van a salvar. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El creyente ya es salvo. Pero, de entre los creyentes, el Señor escoge a unos predilectos. Y yo quiero entender un poco, a ver, ustedes en cuál de estos se ubican. Si solamente se ubica entre los que conocen a Jesús, o entre los que ya son salvos por la gracia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y usted está conforme con ser un salvo, saber que cuando te mueras vas a ir al cielo, y vas allá a seguir alabando y bendiciendo al Señor. ¿O quieres pertenecer a este tercer grupo? ¿O crees que Dios te ha llamado? Porque dice que Él es el que nos escoge. Nos llamó, no solamente para ser creyentes, sino para ser sus discípulos.
Y el discípulo ya es un íntimo de Jesús. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es aquel que lleva mucho fruto? El discípulo. El discípulo es aquel que lleva mucho fruto. ¿Quién es el conocido? El que da fruto. Porque ¿quién no dice que hay personas que solamente conocen a Jesús no son productivas? Claro que sí, dan fruto para la vida, son científicos, son personas que hacen carros, aviones, que hacen empresas, que son famosos en el deporte, en la literatura, en cualquier rama de la ciencia. Conocen a Jesús, dan frutos. Los creyentes son aquellos que se les recorta las ramitas. Si leemos Juan 15, lo podan, para que deis más fruto. Los creyentes ya están dando más frutos. Pero los discípulos dan mucho fruto. ¿Ve? El conocido da frutos, el creyente da más frutos, pero el discípulo da mucho fruto. Y eso lo dice la palabra. Dice Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto, para que lleve más fruto. Dice, pero el deseo de mi Padre es que deis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Tú de cuál rama quieres ser? ¿Del que da mucho fruto? ¿Del que solo da fruto? ¿O del que da más fruto? Dar fruto, más fruto o mucho fruto. Tú decides. Tú decides. Porque si tú dices, yo quiero dar mucho fruto, entonces tienes que hacer unos pasitos más. El primer paso es glorificar a Dios. Dar gloria a Dios. Y empezó muy bien la hermana esta mañana, dando gloria y alabanza a su santo nombre. Y en la escuela dominical fue ese el tema, ¿no? No nos habíamos propuesto y fue todo de la alabanza y gloria a Dios en su santo nombre. Y en Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, tú vas caminando y ves un papel en la calle, vas por cualquier calle aquí del río, ves unos botes de basura y entonces tú llegas, miras a ver y ves que hay gente o que otros han pasado y entonces tú tomas el bote, lo alzas, lo levantas un poquito así para que vean tus buenas acciones y lo echas y la gente dice, metiche, vea, en Colombia dicen sapo, vea, tan metido, tan regalado, el otro. O sea, le criticaron, ¿verdad? Entonces tú dices, todavía no están dando gloria a Dios. Entonces sigues caminando y recoges otro papel. A ver, lo echas. Ya la gente no dijo nada. Ya como que no le dijeron metiche o regalado, como le dicen aquí en Colombia, sapo. Y entonces tú dices, bueno, ya no dijeron nada. Sigue adelante. Y entonces ves más basura. Y entonces vuelves a hacer la acción. ¡Ay, mire, qué bueno! Mire el hermano, mire ese señor, vea qué bueno está haciendo. Esa gente está dando gloria a Dios. Esa persona es un discípulo. El primero, un conocido. El conocido le dice, no me aplaudieron, me voy. Renunció, rapidito, desiste del trabajo. El creyente dijo, bueno, ahí medio creyeron. Pero el otro aguantó. Como dicen aquí, dicen que los gringos dicen, aguante vara. Aguantó vara. ¿Ve? El discípulo es aquel que aguanta vara. Que se sostiene, que se mantiene hasta que la gente dé gloria a Dios. Dice, así brille vuestra luz. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz, porque él dice que vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, hermanos,
nosotros vamos a hacer buenas acciones hasta que la gente del río glorifique a Dios. Y si no está glorificando a Dios, vamos a seguir haciendo buenas acciones hasta que glorifiquen a Dios, porque queremos es que glorifiquen a Dios. Amén. Es eso. Ah, no, si no vinieron, ya no vamos. No, tú sigues yendo. Tú sigues haciéndolo hasta que la gente empiece a glorificar a Dios. ¿Cuánto lleva la hermana viniendo todos los días a las 6 de la mañana, 6 larguitas? Ya lleva un año, más de un año. Como 2 años. Sí, como 2 años. Y al principio era sola. Después yo dije, tan metida la hermana viniendo a interrumpir mi sueño. O sea, le dije yo, metiche. Como en Colombia, zapa. Y era más, a veces me mandaba mensajes, ya estoy en la iglesia, pastor. Hombre, yo sigo durmiendo, Denise. ¿Y ahora quién abre la puerta? Yo. Ya me pasé. Ya me está convenciendo. No estoy tan convencido hasta ahora. O sea que voy en la segunda, voy increyente. Pero yo ruego a Dios que me escoja como discípulo. ¿Ve? Amén. Ve que sí, poco a poco. Poquito a poquito la gente va glorificando a Dios por vuestras buenas obras, dice. En Mateo 9:8 dice, Jesús sana a un paralítico. Cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios. O sea que cuando aquí, en la iglesia, hay un milagro, el milagro no es para el que se le quitó el dolor o se sanó o recibió el milagro. No, ese le va a ir más mal que antes de estar torcido. Eso téngalo por seguro. El que recibe el milagro que le va a ir mal, y se va a morir, Pero ¿qué es lo que está buscando el Padre? O Dios, Jesucristo lo que está buscando es que la gente glorifique a Dios. ¿Ve? Por eso el que diga, ay Señor, vea, yo doy un testimonio. Ayer me dolí este brazo y hoy lo puedo levantar, mire. Y entonces dice, al ratito se le va a volver a partir otra vez. Pero no importa, yo digo, no importa. Lo importante es que aquí estamos alabando y glorificando a Dios por ese motivo, amén. Bueno, y glorificaban a Dios. Y en Juan 15:17 dice, si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y el 8:31 dice, entonces decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra verdaderamente, sois mis discípulos. Esta es otra parte del discipulado, es que tengamos las palabras. Recuerden que dice la palabra, dice, todo pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ve? O sea que pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. El discípulo es aquel que predica la palabra a tiempo y destiempo, y la pronuncia, y la dice, y la machaca, y vuelve e insiste, y no se cansa, y dice alguien, no, pero está repitiendo el mismo sermón. No importa, lo vuelve a repetir porque algún alma va a glorificar a Dios. Amén. Bueno, para terminar, nosotros, la propuesta es, tú quieres seguir siendo, si es que hay alguno, que yo no creo que los de aquí haya, un simple conocido de Jesús. Pero los que me están viendo en la televisión, sí, tal vez. ¿Tú quieres ser un simple conocido de Jesús? Yo creo que no. ¿Tú quieres ser solamente un creyente de Jesús para que te haga milagros y te dé un buen vino y te quite la parálisis y te abra los ojos, te quite la ceguera y te haga oír y te dé prosperidad y cada vez tenga más dinero, más casas, más carros? Eso se lo da Dios, porque Dios dice que se le da todo lo que pidas en tu nombre, Él lo va a conceder, y que te lo da porque te lo da. Eso el Señor tiene para todos. Dice que para el bueno y el malo hace salir el sol y hace caer la lluvia, amén. O sea que él quiere ser creyente, quédate ahí. Pero si quieres ser discípulo, tienes que dar un paso más. El discípulo, ya dijimos, que es aquel que se sostiene, que persevera, hasta que la gente, por tus acciones, empiecen a glorificar a Dios. Sean acciones físicas o sean acciones espirituales, como la predicación de la palabra o como la oración que acabamos de hacer. Amén. Y dice la iglesia, dice la disciplina de la iglesia metodista en el número 120,
Dice, y la misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo. La misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo. Luego, ¿quiénes son los que hacen discípulos? Los otros discípulos. Si aquí somos discípulos de Jesucristo, lo que buscamos es que otras personas sean discípulos de Jesús. Que al principio sean conocidos, que después sean creyentes y luego los llevemos al nivel de discípulos. Y para yo hacer eso tengo que insistirle al amigo, al vecino y al familiar. Que hoy no quiso venir, mañana tal vez sí lo quiere hacer. Que hoy lo invité, pues mañana lo vuelvo a invitar. Venga o no venga, simplemente que él sepa que hay un sirirí, que hay alguien ahí, un pitico, diciéndole, vea, Cristo te ama y yo también te amo. Aquí está la iglesia, vayamos a adorar al Señor. ¿Quieres resolver tus problemas? Cristo te los bendice, te los soluciona. Así, es eso, es esa persona. Entonces, dice que la iglesia metodista está hecha para ser discípulos de Jesucristo. No para ser conocidos de Jesús, ni para ser creyentes en Jesús, sino para ser discípulos de Jesucristo. Y esos discípulos van a transformar el mundo. Dice que van a ser discípulos de Jesucristo. La misión de la iglesia metodista es ser discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. El mundo va a ser transformado por los discípulos de Jesucristo. No por los creyentes, ni por los conocidos en Jesús, sino por los discípulos de Jesús va a ser transformado el mundo. Y dice en Romanos 12, dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es ese entendimiento? En que tú no vas a seguir siendo un simple conocido de Jesús, que tú no vas a ser un simple creyente, sino que tú vas a ser un discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, tú vas a glorificar al Padre todos los días. Gloria a ti, Señor. Y vas a dar muchos frutos. Y aquí en la iglesia metodista le estamos dando la posibilidad de dar frutos. Ya el hermano les dijo que dieran el 10%. Eso ya es un ánimo para un discípulo de Jesús. Se anima, dice, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, así como dijo David, cuando iba a pelear contra Goliat. David no iba a pelear contra Goliat. David iba a llevarles unos pancakes y unas tortillas a sus hermanos. A eso fue que iba David. David era un muchacho joven que estaba cuidando las ovejas. Y los hermanos estaban en la guerra, ya se estaban enfrentados contra los filisteos. Y entonces llegó David. Y entonces David iba llevando las tortillas y eso cuando escuchó, quien se enfrente a Goliat, se le dará la princesa, se le exonará de impuestos y se le dará una buena porción en su reino. Dijo David, ¿y qué hay que hacer? Porque él se emocionó, fue por el premio. Pues la reina, la hija del rey, imagínense, se le iba a exonerar de impuestos, iba a tener una buena dote. Dijo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Dice, no, pues lo único que hay que hacer es ir a matar a Goliat. Dijo, yo pues me hago matar. Por ese premio, yo me hago matar. Así espero que estos que están aquí viendo este video y ustedes digan, por ese premio, yo me hago matar. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos? A ver, mi amor, ¿cuántos que estamos ganando? $100,000 al año. Pues me hace el favor, de esos $100,000 al año, 10,000 para la iglesia. Vamos a ver, que ese premio que están prometiendo, el 100 por 1 y al final la vida eterna, imagínense. Gloria a Dios. Entonces el hermano ya les habló de esa posibilidad, pero yo voy a ser más suave que el hermano. Dice, si quieres ser un discípulo en la iglesia metodista, tú te comprometes a sostenerla con vuestras oraciones. Entonces, orar todos los días por el ministerio de la iglesia metodista. 2, con vuestra presencia. No voy a faltar cada vez que digan que hay un curso, que hay una capacitación, que hay algo. Yo voy a estar en la iglesia metodista. Con sus contribuciones. Y el hermano nos dijo que no era lo mismo usar el diezmo, las ofrendas y las promesas, que eran 3 cosas. Bueno, contribuciones. Y vuestro servicio. Mire que son 4 cositas. Oraciones, presencia, contribuciones y servicio. Oraciones, presencia, contribuciones y servicio. ¿Tú quieres hacerlo así? Ya empiezas a ser un discípulo de Jesucristo. ¿Y qué vas a hacer tú como discípulo? Los muchos frutos que vas a dar es para transformar el mundo. ¿Quieres que el mundo sea mejor? Seas tú un discípulo. Amén.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por todas las bendiciones que recibimos diariamente de ti y por este mensaje que nos ha enseñado en el día de hoy a distinguir lo que es un conocido de Jesús, un creyente y un discípulo, Señor. Permítanos que nosotros aquí seamos tus discípulos y que aguantemos y perseveremos y lleguemos hasta el final, como dice Pablo, con la victoria hasta el final para llegar a ser unos discípulos verdaderos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.